Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Un Café con Aileen. Y en la mañana de hoy me encuentro orgullosamente con mi socia y amiga Marcela Villamar, a quien quiero que conozcan el día de hoy. Marcela, bienvenida. Hola, buen día. Gracias, Aileen, por tenerme acá y te felicito por esta súper iniciativa. Ay, gracias. Y yo honrada de tener personas exitosas como tú en mi café, y por eso es que quiero que le cuentes un poco al público quién es Marcela Villamar. ¿Qué pregunta más difícil? Marcela Villamar, bueno, yo soy psicóloga clínica de profesión. Fui muy filantrópica en mi carrera. Al inicio de mi carrera quería ayudar. Me acuerdo cuando estaba en la universidad decía que nunca iba a usar tacones ni traje ejecutivo porque quería andar en el campo. Y bueno, la vida me llevó a recursos humanos. Cuando salí de la universidad tuve mi primera oportunidad como jefa de recursos humanos en una cadena bastante grande de centros comerciales a nivel de Centroamérica, y descubrí el mundo corporativo. Entré al mundo corporativo por bastantes años, fui creciendo, fui moviéndome de países, trabajé para varias transnacionales, y fue un proceso bastante enriquecedor en conocimiento, en crecimiento, en aprender a manejar gente, en conocer otras culturas. He andado de aquí para allá, del tingo al tango, como dicen. Y así fue como llegué a Panamá hace ya algunos años por trabajo, y fue el mayor reto que he tenido en mi vida, llegar a este país, conocer la cultura, aprender las bellezas que tiene, las oportunidades que este mercado ofrece, y desarrollar una carrera en este país. Es un país que tiene muchísimo por ofrecer, así que decidí, bueno, este es el país a donde me trajeron y acá es donde me quedo. ¿Más panameña que el sancocho? Más panameña que el sao. O sea, que te tiras para el lado de Colón, así que... Sí. Marcela, viviste en varios países, conociste varias culturas, hiciste un crecimiento de carrera profesional. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Creo que a veces cuando me pongo a pensar, creo que mi carrera me hizo ser un perfil muy complejo. Cuando yo pienso en todas las cosas que he vivido, en todos los lugares que he conocido, en la gente con la que he trabajado, he tenido jefes americanos, jefes europeos, jefes centroamericanos. Eso me ha hecho tener una visión de la vida completamente distinta. Y a nivel profesional me hace ser un poquito más cuestionadora de lo normal, y poder ver las cosas out of the box, como se dice, fuera de la caja. Entonces, cuando te digo soy un perfil muy complicado, es porque creo que he tenido la capacidad en mi vida de adquirir las cosas buenas de la gente que me ha enseñado cómo hacer las cosas distintas. Y soy una persona por naturaleza curiosa. Yo siempre digo que no existe profesional que sea exitoso si no es curioso. Y eso lo aprendí desde muy joven, y yo me cuestiono absolutamente todo. O sea, yo puedo andar por la calle y ver un metrobús que tiene un código K, que ahora me pasa, y empiezo a pensar, ¿por qué tiene un código K? ¿Qué tiene que ver la K con la ruta que lleva el metrobús? Entonces son cosas que... Espérate, ¿por qué tiene el código K? Exacto, o sea, no entendí. Ok, ¿Por qué? sé que habías averiguado. No entendí, no sé. Bueno, no sé esa respuesta. Pero son cosas que yo siempre, por lo menos a mi equipo, le digo, cuestionen, pregúntense las cosas. O sea, eso hace que nuestro cerebro no se aburra. Exacto. O sea, nuestro cerebro es un músculo que tenemos que ir ejercitando diario. Si, por ejemplo, el bendito código del metrobús, o que si la línea del metro 2 va a pasar por X lugar, ¿por qué pasa por ahí y no pasa por otro lado? Cosas de la vida diaria, así igual en el trabajo. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, reclutamos gente, yo recluté gente por muchísimos años y fue una cosa que disfruté a más no poder. Amaba reclutar, amaba conocer gente, ver el estilo de la gente, cómo te responde, cómo acciona, cómo reacciona. Y esas son cosas que yo creo que la gente de reclutamiento no se da cuenta, que tú creces conforme vas entrevistando y conociendo perfiles. También aprendes en el proceso. Así es. Y por más operativa que sea la posición, aprendes de la gente. Yo me acuerdo cuando yo empecé mi carrera, a mí me tocaba reclutar gente de limpieza y guardia de seguridad. Entonces yo tuve que aprender a tirar revólver 38 y escopeta 12. Yo me iba al polígono con mi guardia de seguridad y yo tenía que tirar con ellos, y aprendí a tirar. Nunca se me olvida la primera vez que tiré una escopeta 12, el hombro me quedó completamente morado.
Pero a mí siempre mi jefe me decía, no puedes pedirle a alguien que haga algo si tú no sabes hacerlo. Entonces yo siempre le digo a la gente que el proceso, inclusive por más operativo que sientas, te va a enseñar a hacer algo. Entonces ha sido un proceso bastante interesante de crecimiento y yo creo que mi cerebro no para de pensar. A veces quiero pararlo, pero es bien difícil. No puedes apagarlo. Sí, es bien difícil. Una carrera de mucho aprendizaje y creo que se debe mucho a tu espíritu de cuestionamiento, como bien lo mencionas. ¿En qué momento de tu carrera estás? Yo creo que trabajé muchas horas largas para otras personas, para otras empresas que me enseñaron y me permitieron entender y conocer el mundo corporativo. Yo te decía, cuando yo empecé mi carrera yo era muy filantrópica y lo sigo siendo. Yo soy una persona muy utópica. Yo absolutamente todo lo que hago pienso cómo esto puede repercutir en alguien. Yo siempre tuve el lema, cuando era más joven decía, yo necesito ser un ente de cambio en el mundo. Si yo logro cambiar a una persona, ya hice mi tarea. Entonces, cuando iba en el proceso corporativo, a veces uno se olvida de cómo tu trabajo puede impactar la vida de otros. Y cuando llegué a Panamá y seguí creciendo y conociendo gente y empecé a ver que este país tiene tantas cosas bellas por ofrecer, pero tiene tantas oportunidades, dije, ¿qué más puedo hacer para ayudar desde mi carrera? O sea, no ir a hacer, yo hago labor social, pero no me refería a eso, me refería a cómo todo lo que yo he aprendido puedo hacer que tenga un impacto positivo en los demás. Entonces, bueno, creo que estoy en un momento de mi carrera donde finalmente mi trabajo es para mí y para los demás. Cuando te digo para mí, no lo digo de un punto de aprendizaje, porque yo sola aprendo todos los días. Pero hoy estamos en un momento en compartir, en dar conocimiento, en permitir que Panamá tenga estrategias que no tiene, que tenga un punto de partida para los gerentes, los gestores, los ejecutivos, los analistas, en donde puedan tener como un aliado. Yo así me siento, o sea, a mí mis clientes me chatean buscando consejo y yo digo, yo soy un ente de cambio para ellos, o sea, el más mínimo consejo que yo les pueda dar es ser un ente de cambio. Entonces hoy mi carrera se trata de finalmente poner en práctica todo lo que he aprendido por todos estos años, que no te voy a decir cuántos años son porque si no dirían que tengo que decir cuántos años. Pero sí, o sea, hoy mi enfoque es enseñar y ayudar. Lo que hoy estoy haciendo en mi carrera es un aporte a Panamá como tal y creo fielmente en eso. Cuéntales un poco al público desde dónde estás ahora brindando ese apoyo a los gestores de recursos humanos. Bueno, te decía que definitivamente Panamá era un país que tenía muchísimas cosas por ofrecer, pero tiene también muchas oportunidades. Hace un par de años yo empecé a ver cada vez más la necesidad que Panamá tenía de información. Es un país tan rico, es el país más avanzado de Centroamérica, era el país que venía creciendo más rápidamente que el resto de los países en Latinoamérica inclusive, y yo decía, ¿cómo lo hacen si no tienen ni siquiera estrategia? Por lo menos a nivel de recursos humanos, si nosotros apartamos las transnacionales, ¿verdad? Yo empecé a ver en mis clientes en la empresa local que no existía una estrategia, no existía información salarial. Yo a través de muchos años de carrera empecé a especializarme en temas de números. Increíblemente soy psicóloga clínica. Yo digo que yo debía haber sido ingeniera o matemático, una cosa, o estadista, porque amo los números, o sea, le encontré el sentido numérico a recursos humanos hace ya muchos años. Pero, o sea, igual es una combinación interesante porque tienes la parte de servir, de ayudar a los demás, por eso tal vez elegiste la psicología, pero los números te llaman, pues. Sí, y de hecho hasta con la psicología en todos estos años he entendido y aprendido que ni recursos humanos ni la psicología se trata de emocionalidad. Claro. Todo tiene una lógica, todo tiene un análisis y todo lo podemos numerar. Y para mí, cuando encontré el valor del número en recursos humanos, encontré el verdadero significado. Y empecé a tratar de encontrar dónde en Panamá, en la empresa nacional, lo estaban utilizando. Yo vengo de empresas transnacionales donde
compensación y beneficios no es simplemente planilla y pagar quincenalmente, claro. no es tener un seguro médico, sino que es toda una estrategia de compensación, donde analizas el mercado, donde tienes estructuras en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, todos los mercados están completamente estructurados, los competidores saben cuánto paga el otro. Puede ser competitivo basado en información real. Por lo menos en Estados Unidos, suponte que nosotros viviéramos hoy en Estados Unidos y tú y yo fuéramos competidoras, tú sabrías cuánto yo pago y serías competitiva de acuerdo a lo que yo pago conscientemente. Okay. Por ejemplo, la empresa Aileen paga 10, la empresa Marcela paga 9, entonces yo decido ser competitiva basada en información real que tengo de mercado. Esa era una realidad que en Panamá no existe hoy en día, o no existía antes de que nosotros iniciamos. Panamá tiene cierta influencia de empresas transnacionales que se dedican a compensación y beneficios como tal, y a estrategias y a estudios. Sin embargo, yo empecé a ver de primera mano que el enfoque de ellos era transnacionales. Y tenemos que ser muy realistas. La empresa transnacional paga muy distinto que la empresa local. Totalmente. No tiene la misma capacidad. Empezando porque la empresa transnacional tiene paquetes de beneficio mucho más amplios que lo que tiene la empresa local. Y bueno, ahí empecé como a decir cómo hacemos para hacer que la empresa nacional esa es una palabra inventada mía, ojo, yo invento palabras, se estrategice un poco. ¿Cómo hacemos para llevar esa capacidad a la empresa nacional de empezar a hacer en realidad un estudio y hallazgos de mercado? O sea, cómo saber cuánto paga la empresa X de consumo versus la empresa Y y cómo hacer una estructura salarial de mercado. Yo creo que la gente que me ha escuchado probablemente ya ha escuchado lo que voy a decir muchas veces, pero yo digo, Panamá durante los últimos 10 años ha tenido altibajos muy fuertes en nivel económico. Y yo soy psicóloga clínica, pero yo digo economista wannabe. Wannabe. Entonces, ha sido un proceso para Panamá de mucho crecimiento, pero hoy en día ya ese crecimiento ha empezado a desacelerarse un poco. Y eso impacta al colaborador. Claro. Entonces, bueno, hace un año empezamos el proyecto de Panamá en Salarios. El enfoque de Panamá en Salarios es poder traer a nuestro país, a los gestores, a la empresa nacional, la capacidad de entender cómo funciona el mercado salarial en Panamá en realidad. Hoy en día las empresas reclutan al aire. Yo voy a pagar... Por recomendación, te llamo yo, Marcela, ¿cuánto Exacto. gana un gerente de recursos humanos? Y yo siempre le digo a nuestros clientes, ¿cómo estás tan seguro de que te están diciendo la verdad? También. Porque si llamas a un competidor tuyo, a un hotel, por ejemplo, un hotel llama a otro hotel y le pregunta cuánto le pagas a tu gerente de alimentos y bebidas y te dice $5,000, ¿quién te dice que está diciendo la verdad? Claro. Entonces, Panamá en Salarios como tal es un proyecto que se ha enfocado a hacer el primer estudio salarial nacional como tal. Es un proyecto bastante ambicioso. A nivel estadístico tenemos muchísima información que poder levantar. La importancia de nosotros poder tener información, esto es como un censo. Claro. Lo importante que es para nosotros saber cuánta es la población económicamente activa de Panamá, por ejemplo, es la misma importancia que nosotros tenemos de saber cómo son las estructuras salariales de la empresa privada. Es exactamente igual de importante. Entonces, Panamá en Salarios ha sido un proyecto que inició como un estudio salarial, pero el pilar más grande que nosotros hemos tenido y en el que estamos enfocados es en la docencia. Ahí está la combinación de números con... Exactamente, terrible. porque de nada nos sirve a nosotros hacer un estudio salarial y presentar escalas si, por ejemplo, la empresa que participó en el estudio no tiene ni idea de cómo interpretar un estudio salarial o no tiene idea cómo aplicar ese estudio a ser competitivo en el mercado, cómo diseño yo una estrategia, cómo hago una estructura. Yo hice un cambio en mi vida de recursos humanos a dedicarme a dirigir empresas y abrir países. Yo soy especialista en hacer startups de compañías en países. Y cuando yo hice ese giro en mi carrera de recursos humanos a dirección, entendí aún más la importancia de presupuestar. Claro. Y la importancia de diseñar estrategias. Y eso es lo que a nuestra empresa local le hace falta mucho hoy en día.
No existen estrategias, nuestros gerentes de recursos humanos no tienen la capacidad de hacerlo porque probablemente son empresas familiares y las empresas familiares no permiten esa influencia, digamos, de un gerente, pero hacia allá vamos. Toda empresa familiar llega a un punto en donde se tiene que corporizar, todas. Y creo que Panamá tiene un mercado muy amplio de empresas que están en ese proceso. Entonces, Panamá en Salarios es un aliado en llevar y acompañar a las empresas en el proceso de estrategia y a nuestro país ayudarlo a tener información. Cuando tú sales de la universidad, tú dices, bueno, pues estudié ingeniería industrial. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuánto me irán a pagar? Yo vengo de países que yo conozco donde ingenieros industriales, por ejemplo, ganan salario mínimo y ejecutivos de call center ganan 3 veces más. Son países donde no le dan el valor a la educación, por ejemplo. Entonces, si le sumas eso a no tener información, vivimos en un país sumamente desordenado. Sí, como que estamos como a la deriva. Exactamente. O sea, yo no entiendo a veces cómo hacen los gerentes de recursos humanos. Es bien difícil hacer una tarea tan loable como es recursos humanos sin información. Y Panamá en Salarios nació como un proyecto pequeño y creció tanto que hoy decimos es un proyecto país. Así es. Marcela, las 5 preguntas en un café con Aileen que no pueden faltar. ¿Color favorito? Rojo. ¿Comida favorita? Mariscos. ¿Día más feliz de tu vida? Es que tengo 2 cuando nacieron mis hijos. Y como tengo 2, entonces son 2 días. Bueno, pero entonces el primero debe ser la primera, pues. El 4 de noviembre del 2009. Ok. ¿Y el día más vergonzoso de tu vida? No te voy a decir por qué, pero fue el 1 de febrero del 2000. Pero, y la curiosidad y la Es cosa... muy largo el cuento y ya terminó el tiempo, así que no te puedo contar. Ok, está bien. Un poquito, pues, algo, ¿por qué? Era una adolescente y lamentablemente llegué a un hospital y se dieron cuenta de cosas que llevaba en mí que no eran las correctas. Ok. Bueno, dejémoslo ahí, por favor. ¿Alguien a quien admiras? Va a sonar muy trillado, pero Obama. Pero fine, no está trillado, me parece que sí. Buena admiración. Y bueno, ahora para ir cerrando me gustaría, has hablado muchísimo de estrategia, de cómo has aprendido en tu carrera. ¿Qué mensaje le puedes dar al público de Un Café con Aileen? Yo los invito a que seamos cada día más curiosos, a que nos cuestionemos todo sin estresarnos mucho, pero sí que nos cuestionemos mucho y a que pensemos cómo podemos hacer para que nosotros empezar a pensar en la estrategia nos permita ayudar al colaborador, porque eso es una de las cosas más importantes para cualquier empresa, pero al mismo tiempo nos permita que las empresas en nuestro país sean cada vez más rentables sanamente. Claro. Las empresas pueden ser rentables, pero eso no quiere decir que sean rentables sanamente. El tener una estrategia y el ser parte, y los invito a que sean parte de nuestro proyecto, les puede permitir a que las empresas sean cada vez más sanas y más productivas. Yo creo fielmente que Panamá en Salarios es un agente de cambio para todos nuestros clientes y no somos un simple proveedor de servicios. Nosotros somos esa empresa amiga que te puede ayudar a ser ese agente de cambio que necesitamos. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos a Un Café con Aileen. Marcela, gracias por el momento que nos diste y haber aprendido de ti el día de hoy. Los esperamos en nuestros próximos segmentos. No olviden suscribirse al canal. Hasta pronto.